En nuestro idioma, en el español, en nuestra cultura, en nuestro contexto, hay palabras que usualmente parece que de manera inherente traen cierta connotación negativa. Cuando hablamos de palabras que llevan o que el uso en la oración o en el contexto nos ayudan a entender el significado, suele a veces complicarse, porque dependiendo el uso, dependiendo el contexto, es que tenemos mejor claridad de a qué se refiere. Pero así como hay palabras que suelen pues guiarnos o desviarnos a pensar que se trata de algo negativo o algo adverso, también hay palabras que, sin importar el contexto donde nos encontramos o la situación, parecen también ser claras o también difíciles. En ocasiones difíciles de entender, me refiero. A veces viajamos y nos damos cuenta que aquella palabra que nosotros pensamos que claramente significaba una cosa, significa algo distinto. Y así sucede, conforme avanzamos o conforme crecemos, nos damos cuenta de que en ocasiones, si no somos suficientemente claros con el contexto, con la definición o con el uso de la palabra, podemos generar problemas. Y entre estas palabras que suelen ser un poco complicadas de entender o que suelen traer cierta connotación negativa, nos encontramos con la palabra división. Y no estoy buscando revivir traumas de sus clases de matemáticas, ni las veces que la maestra a lo mejor con la regla les pegaba en la mano porque no sabían dividir, o algún regaño en casa. No estamos hablando de esas divisiones. Pero la palabra división en sí suele tener esa connotación de desunidad, romper con la unidad, romper con la armonía. Y esto no suele ser entendido en un contexto correcto, ¿verdad? Normalmente lo pensamos como algo negativo, como algo malo. Seguramente, cuando hablamos de división, normalmente pensamos en algo que no es positivo, que viene a traer repercusiones, que va a traer consecuencias. Pero la verdad es que cuando hablamos de división, cuando hablamos de generar cierta separación, no siempre estamos hablando de algo equivocado, no siempre estamos hablando de algo malo, no siempre estamos hablando de algo incorrecto. Por ejemplo, cuando vamos y escogemos la fruta en el supermercado, pues no siempre estamos hablando de algo negativo, no siempre estamos hablando de algo malo. Porque si no escogemos bien, si no dividimos bien, ¿qué es lo que va a suceder? Pues podemos traernos a nuestra casa algo que no va a ser saludable, que no va a ser bueno. Así que tenemos que tener cuidado y tenemos que recordar que, bueno, cuando hablamos de división en ese contexto, hablamos de algo malo, hablamos de algo equivocado, de algo positivo, de algo bueno, de algo que nos va a salvar de enfermedades. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado que a veces estamos probando esos frijolitos, ¿verdad? Bien deliciosos, bien ricos, y de repente estamos mordiendo con tanta facilidad, con tanta confianza, y de repente sucede una piedra en el camino. No en el camino, pero en nuestra boca. ¿Por qué? Porque esa labor de separar, ¿verdad? De limpiar el frijol, pues es una tarea que, aunque es tediosa, pues puede salvarnos de algún mal momento, ¿verdad? A lo mejor hasta de una visita al dentista. Dividir y separar en ese contexto es algo que necesitamos hacer. Es algo bueno, no necesariamente es algo malo. Cuando en nuestras casas nos damos la tarea de separar la ropa limpia de la ropa sucia, dividimos, separamos. Esa unidad, si estuviera toda revuelta, pues sería un problema, porque a lo mejor vendríamos a la iglesia o a lo mejor al trabajo y estaríamos oliendo a, pues ustedes saben a qué. Tenemos que separar esa ropa, ¿verdad? Tenemos que dividir, tenemos que hacer esa división, porque si tenemos todo en esa unidad, pues vamos a tener problemas. Dividirnos siempre es algo malo y es algo que debemos de darnos cuenta y entender. De hecho, en esta mañana la lectura bíblica precisamente nos estaba apuntando a que nuestro Señor Jesús, al venir precisamente,
en Mateo capítulo 25, y teniendo a todas las naciones reunidas, el Hijo del Hombre va a separar a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Ustedes y yo prestamos atención a la lectura bíblica de esta mañana y nos dimos cuenta que esto es precisamente lo que acontecerá. Lejos del pensamiento de algunos donde se menciona que todo mundo vamos camino al cielo, todo mundo vamos directo a la gloria, porque Dios es amor, porque Dios no sería capaz de poder enviar a alguien al infierno, porque eso no, la palabra de Dios es muy clara y nos anticipa de esta realidad. Habrá un momento que sin duda los cabritos serán separados de las ovejas, uno a la derecha, otros a la izquierda. Unos participarán del reino del Padre, otros al fuego eterno, unos a la vida eterna y otros al castigo eterno. Lo leímos en esta mañana, versos 31 al 46 de Mateo 25. Mis hermanos, cuando hablamos de división, no siempre estamos hablando de algo inherentemente malo. Pues tan solo a la luz de algunos ejemplos de la vida práctica nos damos cuenta que es algo que hacemos con regularidad. Y cuando venimos a la palabra nos damos cuenta que nuestro Dios en su justicia no tendrá por inocente al culpable, sino que hará esa separación entre ovejas y cabritos. Por lo que hoy es de suma importancia, mis hermanos, que conforme llegamos a la parte final del capítulo 12, prestemos atención a las palabras de nuestro Señor Jesús. Pues en los versos 49 al 50 se nos advierte de 4 errores que deben evitarse para comprender correctamente el evangelio de salvación en Cristo. En esta mañana estudiaremos 4 errores que deben evitarse para comprender correctamente el evangelio de salvación en Cristo. El primero de estos errores es ignorar la cruz, versos 49 al 50. Ignorar la cruz. Número 2, incomodarse con el llamado, versos 51 al 53. Incomodarse con el llamado, versos 51 al 53. El tercer error que debe evitarse para comprender correctamente el evangelio de salvación en Cristo, insensibilizarse ante la verdad. Insensibilizarse ante la verdad, versos 54 al 56. Ignorar la cruz, incomodarse con el llamado, insensibilizarse ante la verdad y finalmente invalidar la culpa, versos 57 al 59. Invalidar la culpa. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 49 de Lucas 12. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No. Os digo, sino más bien división. Porque de ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Señor, en esta mañana rogamos, Padre, de tu asistencia, de tu misericordia en nuestros corazones, de manera que con claridad podamos entender tu palabra, para no poner más excusas, para no establecer más justificaciones, sino para rendirnos genuinamente ante tu autoridad. Por favor, permite que podamos prestar atención, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes recordarán que en el capítulo 12, conforme hemos avanzado en este estudio, nos hemos dado cuenta que existen varias características que un discípulo de Cristo debe tomar en cuenta. A lo largo del capítulo hemos podido notar que nuestro Señor Jesús ha establecido que hay un
un comportamiento distinto entre aquellos que buscan gozarse de los bienes de este mundo, preocuparse por los bienes de este mundo, anhelar los bienes de este mundo, y aquellos que entienden que lejos de avergonzarse del Hijo del Hombre en esta tierra, deben de reconocerle como Señor y Salvador. No es un mensaje cualquiera, ni tampoco es un mensaje que a lo mejor es bien recibido por las multitudes, como lo vamos a apreciar en un momento más. El siervo fiel y prudente que espera a su Señor, lo estudiábamos hace algunas semanas, ahí a partir del verso 41 en delante. El siervo que está esperando a su Señor es aquel que es recompensado, pero el necio que dice, se va a tardar mi Señor, tengo suficiente tiempo para poder hacer conforme a mis deseos, está en un grave peligro. En un sentido, se nos presenta como una persona puede encontrarse en la misma situación bajo autoridad. La realidad de la persona, la realidad del siervo necio y la realidad del necio responsable, hemos estudiado los últimos domingos, es la misma, está bajo autoridad. Pero en la necedad del corazón del hombre, es que uno puede reaccionar, uno puede actuar de manera distinta, no reconociendo la autoridad, y actuando conforme a tus propios deseos, conforme a nuestros propios antojos, o entendiendo que nuestro Señor viene, que nuestro Rey se aproxima, que su venida no está tan lejana como muchos podrían argumentar. El Señor regresará, y la verdad es que hace unas semanas estudiamos una sección bastante fuerte. Cuando el siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó y no obró, verso 47, recibe un castigo tremendo, un castigo sin igual, azotes. Culmina el verso 48, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Ninguno de nosotros en esta mañana está exento en el sentido de decir que no entiende el Evangelio, pues en esta mañana lo estaremos recordando, no solo cantando, sino también meditando y leyendo ahí en sus propias Biblias. Por lo que ninguno de nosotros podría decir en su momento, nunca se me predicó el Evangelio. Y por lo tanto, debido a que conocemos del Evangelio, tenemos una responsabilidad de responder, no como nosotros queremos, sino como el Señor de la palabra demanda que nosotros respondamos. Pues Él es Señor y nosotros sus criaturas. Mucho se demandará de Él, al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá al que mucho le han confiado. Es por eso que conforme nos acercamos a nuestro pasaje de esta mañana, debemos de prestar mucha atención para no cometer estos errores, para no equivocarnos y número uno, ignorar la cruz, ignorar lo que significa la cruz de Cristo. Vean conmigo el verso 49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Apreciemos bien que aquí estamos leyendo el propósito de la venida de Cristo. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. ¿Qué significa el fuego? Hoy tenemos iglesias cantando, deseando el fuego, anhelando el fuego, que descienda fuego. Escuchamos clamores, escuchamos canciones, escuchamos predicaciones tal vez donde en algún momento tal vez se nos enseñó eso. Anhelar el fuego, querer el fuego. Mis hermanos, lo que la Escritura nos enseña con respecto al fuego es juicio. Y si bien es cierto, en Hechos leemos que las lenguas que fueron repartidas eran lenguas como de fuego, apreciamos que en el resto de la Escritura, cuando se nos habla del fuego, se nos habla de un juicio. Y hace ya meses atrás estuvimos en Lucas capítulo 3, y les pido que me acompañen a Lucas capítulo 3, el capítulo donde hablamos sobre Juan el Bautista, donde Juan el Bautista en su predicación, anunciando su bautismo, da evidencia clara de lo que la venida de Jesucristo implica para el hombre. Dad frutos dignos de arrepentimiento, verso 8 del capítulo 3 de Lucas. Y no comencéis a deciros vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre.
Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Claramente el mensaje de Juan el Bautista es, no crean que por su etnicidad, por su nacionalidad, el Señor va a tener misericordia de ustedes. Tienen que arrepentirse. Tienen que identificarse con la venida del Mesías en este bautismo. Continúo leyendo ahí en el verso 16. Yo os bautizo con agua, dice Juan, pero el que viene es que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Presten atención, hermanos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar correctamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Claramente Juan el Bautista anuncia que la venida de Jesús implicaría un bautismo con el Espíritu Santo y por otra parte fuego. Anuncia que está lista la limpieza de esa era donde el trigo será recogido, pero la paja será quemada. Una promesa para sus hijos, una promesa para los que se arrepienten, pero un juicio que es inminente, en llama de fuego inextinguible, para aquellos que no reconocen al Señor Jesús como su Mesías, como el Cristo, como Señor y Salvador. Desde Lucas capítulo 3 observamos ya, hermanos, estos detalles de la división del fuego que sería encendido en la tierra, pues la proclamación del Evangelio traería un efecto que no todos creen. Y tú y yo estamos testigos de que no todos creen, no todos aceptan. No todos se rinden ante el Señor. Y créanme, en aquel tiempo, de igual manera, no todos creyeron. Y esto particularmente viene a traer, pues, una necesidad que Dios en su perfecto amor, el Hijo de Dios encarnado, viene a poder, pues, proclamar las buenas nuevas de salvación, mostrar un amor, una compasión y una bondad genuina, pero aún así ser rechazado por las multitudes, ser rechazado por tantas personas. Este fuego y este juicio que viene sobre la tierra, esta reacción en cadena que viene a raíz de la proclamación del Evangelio, presenta precisamente esa división, genera ese contraste, y lejos de tratarse de algo pues bueno para todos, viene a hablarnos que el justo juicio de Dios se estará presentando de manera que ningún culpable será inocente delante de él. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Y yo sé que aquí, aquellos que tienen la Biblia Reina Valera, tenemos una interrogación y no una exclamación. Aquellos que tienen la Biblia de las Américas podrán notar que es una exclamación, claramente entendiéndose como un deseo. Y antes de que lleguen a conclusiones sobre errores en sus Biblias, déjenme les digo que la partícula en el original puede introducirse tanto como una idea hipotética o deseada y no necesariamente como una afirmación. Y es así como los traductores de la Reina Valera 1960 toman la decisión de presentar esta pregunta o esta partícula o esta construcción en el original como una interrogación. Pero que a raíz del tiempo, pues para nosotros está un tanto oscura porque no alcanzamos a definir bien si ya vino o no vino, si ya llegó este incendio, esta llama encendida o si está por venir. La verdad es que a la luz del contexto, observando el versículo 50 y claramente la exclamación ahí, podemos darnos cuenta que la construcción original en sus Biblias Reina Valera no está apuntando a una incertidumbre o una interrogación o una pregunta que genere alguna otra idea, sino que la intención es poder expresar ese deseo. ¿Qué es lo que observamos paralelamente en el siguiente versículo? Definitivamente, pues en nuestro español no alcanzamos a poder apreciar y a leerlo de esa manera, pero la intención es cuánto deseo que ya estuviera encendido. Cuánto deseo que ya estuviese encendido.
Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Observan ahí esas exclamaciones en paralelo en ambos versículos? Haciéndonos ver que algo está por venir. Algo está por venir. Mis hermanos, el fuego que vino a echar Jesús sobre la tierra nos tiene que llevar a entender el mensaje que Él proclama y los efectos de la proclamación de ese mensaje. Tan solo en el capítulo 12, nuestro Señor Jesús habla en contra de la hipocresía, habla en contra del liderazgo religioso. En el mismo capítulo 14 habla en contra de la avaricia. Y estos son deseos del hombre, estos son deseos mundanos, estos son deseos de lo que nuestro corazón anhela y busca. Y nos cegamos y pensamos solamente en esta tierra y dejamos de pensar en aquel que gobierna todo. La hipocresía, la avaricia, la ansiedad. ¿Recuerdan ustedes versos 22 al 34? ¿Cómo podemos caer en presa de la ansiedad, anhelando y deseando y preocupándonos por aquello que sucederá? Cuando nuestro Señor Jesús nos instruye claramente a depender enteramente de Él, por eso Él tiene cuidado de nosotros. Los siervos ociosos, los siervos necios de los versículos 35 en delante nos hacen pensar que vamos a rendir cuentas delante de nuestro Señor, que cada uno de nosotros somos responsables de lo que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto tenemos que ser prudentes. Mis hermanos, el fuego que viene a esta tierra para encender y para poder traer ese contraste, esa división, para poder generar ese impacto, ese incendio, ese juicio, viene precisamente por la necedad del corazón que no busca confiar en el Señor, que no busca obedecer al Señor, que no busca establecer como su prioridad máxima el honrarle a Él. Pero ¿qué es lo que está pausando el fuego? Porque nuestro Señor Jesús dice, ¿cómo quisiera que ya estuviera encendido? ¿Qué es lo que está pausando este fuego? Versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Se nos habla de un bautismo y se nos habla también de la angustia. Un pasivo dice, tengo que ser bautizado, es algo que le va a suceder a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es aquello que a la luz de los evangelios nosotros recordamos que produce esta angustia en el corazón del Maestro? ¿Qué es lo que tiene que acontecerle a Él? ¿De qué bautismo es que podríamos estar hablando? ¿Bajo qué aguas es que tiene que ser sumergido nuestro Señor Jesús, si lo quieren ver así? Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 26, verso 38? Las últimas horas ahí de nuestro Señor Jesús con sus discípulos nos apuntan a una realidad de que el corazón y en su humanidad nuestro Señor Jesús, verso 37 del mismo capítulo 26 de Mateo, su alma estaba afligida al punto de la muerte. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Es la expresión de Jesús en el verso 50 de Lucas 12. Un bautismo. Y esta aflicción y este dolor, esta angustia que hay en el corazón del Maestro, mis hermanos, no se debe al dolor físico o solo al dolor físico que tú y yo podríamos imaginar en un instante. Pues es que rápidamente tú y yo podríamos pensar y decir, claro, el dolor de ser crucificado, el dolor de que clavos atraviesen nuestras extremidades, de que seamos colgados y de que una persona comience a desangrarse en esa cruz. Bueno, es una escena sumamente fuerte. Y creo que hay películas, imágenes que buscan relatarnos de este efecto. Muchos de nosotros vemos imágenes así y nos conmovemos. Y vemos la imagen del actor, de la persona que está representando al Señor Jesús ahí, y nos duele, ¿verdad? Y nos pega. Pero hay algo que no se aprecia ahí. Hay algo que no están buscando representar tampoco en esta industria del cine. Y es algo que excede en angustia el dolor físico que pueda estar sucediendo. Y tiene que ver con la ira justa del Dios Santo. Isaías capítulo 53, en el verso 6, nos recuerda que el Señor, que Yahweh, Jehová, hizo que cayera sobre él el pecado de todos nosotros.
Versos 10 al 11 de mismo Isaías 53. Quiso el Señor quebrantarle. Lo cantamos hace un momento. ¿Prestaron atención? Justo antes del servicio dominical cantamos este pasaje. Quiso Dios quebrantarle. Cantábamos como ofrenda de expiación, dice el verso 10 de Isaías 53. Quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Verso 11 de Isaías 53. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos, final del verso 11, y cargará las iniquidades de ellos. Mis hermanos, cuando hablamos de la angustia y de la aflicción que trae al corazón de Jesús aproximarse a la cruz, créanme que no está hablando solamente o no está considerando en su punto central el dolor físico, sino el saber que el Padre le había hecho cargar el pecado de los suyos, de su pueblo, sobre él. Que el Padre ha decidido quebrantarle, someterle a padecimiento para que su ira justa fuera satisfecha en Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 21, ¿recuerdan? Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toda la ira justa de Dios por el pecado de su pueblo en Cristo. ¿Puedes imaginar eso? Creo que la respuesta correcta es no. No tenemos la capacidad. Los pecados pasados, presentes, futuros de los suyos, imputados en Cristo. La ira justa del Padre. Estamos hablando del castigo por el pecado. Meditar en esta realidad nos lleva a recordar que, lejos de un sufrimiento físico, hermanos, claramente hay algo más que tú y yo necesitamos recordar y, como hemos visto, no ignorar. Porque un error muy común con respecto al Evangelio es no tener una consideración o no tener una idea concreta, completa, verdadera de lo que la cruz de Cristo significa. Y nos hemos quedado con imágenes, nos hemos quedado con representaciones, nos hemos quedado con sentimentalismo. Y nos olvidamos que si eres su hijo, si eres un hijo de Dios, tu pecado, tu culpabilidad, el pecado que cometerás mañana, pasado, la próxima semana, cada uno de ellos, si eres un hijo verdadero de Dios, tu Salvador lo cargó en la cruz. Hubo alguien que tuvo que pagar el castigo y la condena para que tú y yo no fuésemos condenados eternamente. Mis hermanos, esto se llama propiciación. En términos teológicos, esto se llama propiciación. Y lo que esto significa, lo que esto nos lleva a pensar es que, si bien es cierto, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, hemos sido justificados gratuitamente por la gracia. Romanos capítulo 3, versos 23 en delante. Dios exhibió públicamente a Cristo Jesús como propiciación. En otras palabras, la ira justa de Dios tenía que ser satisfecha, tenía que ser ejecutada. Y presten mucha atención cómo continúa Romanos capítulo 3, versos 25 en delante. A fin de demostrar su justicia, ¿quién? Dios. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Prestemos atención al verso 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Para que Dios permaneciese justo, pues Él es justo, alguien tenía que pagar por esa culpa, por ese pecado. No podía quedar impune, pues de otra manera no sería justo. Y si eres su hijo, por pura gracia y misericordia, no estás pagando, no estamos pagando ahora lo que merecemos.
por Cristo, por esa cruz. No la podemos ignorar. Y eso nos lleva y nos apunta precisamente a meditar en la culpabilidad, en la carga de nuestro pecado, cómo nosotros no somos capaces de cumplir la ley. Por eso es que Romanos capítulo 3 continúa diciéndonos, ¿dónde queda la jactancia? Es que yo cumplo la ley, es que yo hago esto, es que yo visito, es que yo me porto bien y yo festejo a mi mamá en su día, ¿verdad? Dirán algunos. Y yo hago esto a mi papá también y el día del niño y llevo ayuda a los pobres y ayuda a las personas de afuera y hago tantas obras. Todo eso queda excluido, dice el apóstol Pablo. Nada de eso importa, porque en la cruz es donde no solamente mis culpas fueron completamente saldadas, mi castigo fue puesto sobre Cristo, sino que además su preciosa justicia fue puesta a mi favor. Y hoy, si somos sus hijos, no somos justos a causa de que hacemos obras ni guardamos la ley, pues ninguno de nosotros lo puede hacer en su totalidad, sino porque uno, el Señor y Salvador Jesucristo, lo hizo. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, dice Hebreos capítulo 12, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por lo que cuestionar la necesidad de la cruz, negar la necesidad de la cruz, despreciar la cruz para anteponer tus obras, mis obras, o el hecho de decir no soy tan malo, es una distorsión del evangelio. Por eso es que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, es poder de Dios. Nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. No podemos ignorar la cruz. Era necesario que alguien cumpliera el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Por lo que ignorar la cruz es el primer error que debe evitarse para comprender el evangelio de salvación en Cristo. Y nuestro Señor Jesús nos anticipa que sucederá este evento y menciona a él en estos primeros 2 versos que está por suceder. Y hay una angustia y un bautismo necesario, el cual él debe pasar. El Cordero perfecto. Número 2, incomodarse con el llamado. Versos 51 al 53. Incomodarse con el llamado es el segundo error que no podemos cometer, que debemos evitar a toda costa para comprender correctamente el evangelio. Incomodarse con el llamado. Versículo 51. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Este debe ser uno de los versículos más complicados de entender para personas que buscan presentar a Jesús como aquel que viene a resolver todos y cada uno de tus problemas, deudas, dolores, achaques y sufrimientos. Todos los que quieren presentar a Jesús como el medio para cumplir tus metas y tus deseos terrenales. Este pasaje debe ser un problema para todos aquellos que buscan presentar el evangelio como un mensaje de amor sentimental, que te toma de la mano, que lleva cualquier pensamiento en armonía y creencia y que puede hacer pensar a las personas que sin importar lo que creas, la paz y la unidad es posible. Este debe ser un versículo muy difícil de entender e interpretar para personas que buscan presentar el evangelio como un mensaje de armonía y buenos deseos que todos deben aceptar para vivir en paz. Un poquito la imagen navideña, ¿no? La imagen de los comerciales de Navidad, donde la gente se abraza, la gente se ríe, la gente disfruta de armonía, pero realmente no entiende el mensaje del evangelio. Piensa en aquellos que buscan encontrar en Jesús a una persona, y digo aquí entre comillas, como un caballero respetuoso. Seguro más de alguno habrá escuchado esa imagen, ¿no? Que Jesús es como un caballero. Él toca la puerta antes de entrar. Él pide tu permiso para poder presentar a Jesús como alguien agradable, incapaz de dañar tus sentimientos. A Jesús como alguien que nunca te haría sentir mal, nunca buscaría verte llorar. Todo esto en términos humanos. Una idea incorrecta del Salvador, acomodándola a como nosotros nos lo imaginamos. Un Dios que solo quiere nuestro bien. Sí, solo busca y procura y quiere nuestro bien, pero nuestro bien a la luz de la eternidad.
Por más que quieras que tu bien es tener ese carro, no necesariamente es el plan divino el concederte los deseos de tu corazón orgulloso, soberbio, vanidoso y pecador. La distorsión comienza en nuestras mentes de tal manera que cuando llegamos a pasajes como este nos choca y no sabemos cómo explicarlo. Bueno, mis hermanos, incomodarse con el llamado es precisamente una de las razones por las que las personas eligen otra ruta. Quieren cambiar el mensaje de Jesús. No, nuestro Señor Jesús nunca diría algo así porque Dios es amor. Claro, Dios es amor. Justo, un amor santo, un amor piadoso, no un amor terrenal, no un amor soberbio, no un amor que proviene de tu propia o mi propia imaginación o de tus propios deseos. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? Y tal vez las multitudes, sí. Pues recuerden también que era el Mesías profetizado de tiempo atrás, aquel que traería verdadera paz, y sabemos que eso acontecerá en el futuro. Lucas capítulo 2 nos habla de esta paz. Por los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Para quiénes? Para los hombres. Y aquí es donde nos olvidamos de una parte esencial. La Biblia de las Américas lo traduce correctamente: en quienes Él se complace. Hay paz para su pueblo. Efesios capítulo 2 nos habla de que es precisamente la venida de nuestro Señor Jesús que ha permitido que podamos tener paz. Pues Cristo Jesús, a través de su sangre, nosotros que estábamos lejos, ahora hemos sido acercados. Porque Él mismo es nuestra paz, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Es posible escuchar el evangelio de salvación para su pueblo, judíos y gentiles. Ya no hay más esa enemistad, tenemos paz para con Dios, es una realidad para sus hijos. Evidentemente, aquellos que le rechacen no podrán gozar de esa paz. Pues hemos estado hablando tan solo un poco antes de las condiciones que Jesús establece para poder ser su discípulo. Que no nos dice nuestro Señor Jesús también en Lucas capítulo 9, lo hemos estudiado anteriormente, que para poder ser su discípulo debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. En otras palabras, ya no eres tú el que conduce el timón, ya no eres tú el que conduce el carro, porque ¿qué crees? Hay alguien que tiene mejores ideas y un mejor plan para tu vida. Hay alguien que no se equivoca. Hay alguien delante del cual, si no te arrepientes, vas a sufrir eterna condenación. Si no le reconoces, si no te sometes a Él, si no le obedeces. Es claro, pero nuestro orgullo, nosotros queremos pensar que no, que nosotros somos los que vamos manejando, que nosotros somos los que tenemos el control, que nadie piensa mejor que yo, que nadie tiene mejores ideas, que lo que yo me propongo, eso cumplo. Date cuenta, todo el orgullo y toda la vanidad que hay detrás de esas palabras. Dice nuestro Señor Jesús, no os digo sino más bien división, disensión, decisiones diferentes, caminos opuestos, afirmaciones contrarias. ¿Y cómo se puede observar esta división? Véanlo conmigo, versos 52 y 53. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Todos contra todos. Pero lejos de que queramos justificar nuestras enemistades en la familia con este pasaje, hermano, así no es el diseño de Dios, sobre todo para aquellos que afirman ser hijos de Dios. Piensa tú en el contexto y lo que estamos hablando. El fuego que vendrá, el resultado de la proclamación del evangelio, inevitablemente va a traer a unos que creen y otros que no creen. Unos que se van a someter y otros que no se van a someter. Inevitablemente el meditar en la cruz y el depositar nuestra confianza en la cruz de Cristo, inevitablemente aquellos que dirán, yo soy pecador, yo no tengo ni puedo cumplir la ley en mis fuerzas, me rindo completamente a Cristo,
esa respuesta inevitablemente no será la misma de todos. Y el ejemplo aquí que Jesús nos sitúa es precisamente en el contexto de la familia. Y es por eso que es tan importante que podamos meditar que antes de tu lealtad a tu familia está la lealtad a Dios. Y precisamente, hermanos, hermanas, ustedes que son madres en este día, aprecien la virtud que existe en que ustedes puedan establecerle a sus hijos que ustedes no son el objeto de su adoración, que no son lo más preciado para sus hijos, sino que puedan guiarlos y apuntarlos al mayor tesoro, al mayor regalo, al mensaje de salvación. Y créeme, es mejor buscar la gloria de Dios que buscar tu propia gloria a los ojos de tus hijos. No quieras, hermana, situarte y posicionarte como una mujer perfecta que no comete errores. Lo hemos hablado antes. Si hay características piadosas en la crianza de los hijos, una de ellas es que como padres aprendamos a reconocer cuando nos equivocamos y que nuestros hijos puedan ver que nosotros también pecamos, pero sabemos a quién acudir para poder ser perdonados. Y como madres, hermanas, ustedes tienen un privilegio único, una posición hermosa y preciosa, y es encaminar a sus hijos a la verdad del Evangelio. Y conforme hacen eso, créanme que sus hijos les tendrán en alta estima. No como el objeto máximo de su adoración, sino como un vaso de barro que el Señor usó para poder preservar su evangelio en la familia, criar a sus hijos en la amonestación del Señor y encaminarlos a una vida eterna. ¡Qué precioso regalo! Tristemente, hoy en día, la familia se convierte en la adoración de muchos. Y nuestro Señor claramente nos hace ver que nuestra lealtad no está ahí, nuestra búsqueda de adoración no está ahí. Nuestro mayor tiempo, nuestro mayor esfuerzo no radica en buscar y anhelar el reconocimiento o la lealtad, sino que inevitablemente el Evangelio va a confrontar. Y por eso nuestro Señor Jesús dice, yo he venido a traer división. ¿Por qué división? Porque no todos van a someterse, porque no todos van a reconocer la autoridad de Cristo, pero inevitablemente en algún momento lo harán, pues se encontrarán cara a cara con su Creador. Y si no creyeron en Cristo para el perdón de sus pecados, serán llevados a ese fuego inextinguible. Mis hermanos, incomodarse con el llamado, sentirse como, ay, no, es que no puede ser que Jesús haya dicho que va a traer división. Ya lo hablamos, la división no siempre es mala, es algo necesario. Tú y yo lo hacemos todos los días. Jesús no está promoviendo una actitud contenciosa, y presten mucha atención con esto. Jesús no está promoviendo una actitud divisiva, un pelear por pelear. Jesús no está promoviendo combates. No, la división ocurre porque el Evangelio confronta el pecado y porque la gente no quiere dejar su pecado. Porque el Evangelio exige arrepentimiento y a la gente no le gusta que le exijan. La gente no le gusta responder a nadie. El Evangelio produce división porque demanda lealtad suprema a Cristo y no a ninguna otra cosa. Y eso es algo que no me toques esto. Todo, pero esto no, esto es mío. ¿Te das cuenta cómo la reacción de las personas suele ser muy egoísta? ¿Por qué cuesta tanto seguir el mensaje del Evangelio? Mis hermanos, Jesús lo dice más adelante en Lucas capítulo 14, versos 26 al 27. Si alguno viene en pos de mí, o si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, a su mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue cada día, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente no estamos hablando de una demanda para deshonrar a los padres, ni para odiar en el sentido de buscar o esperar un mal para tu prójimo. Estamos hablando que en comparación al amor, a la devoción, a la lealtad que tienes a Cristo, nada a tu alrededor se compara.
que ese es el estándar. El estándar de amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, con todo lo que somos, implica que todo lo demás no tiene ni cerca el mismo valor, ni la misma prioridad. Hermanos, y esto no lo estoy diciendo yo. Esto no viene porque estoy buscando problemas, ¿verdad? Con nadie de los presentes, y menos en este día. Lo dice Jesús, y providencialmente es el pasaje que nos tocó hoy. Ustedes saben, para los que nos visitan por primera vez, estamos haciendo un estudio secuencial expositivo del Evangelio de Lucas. No lo elegí una mañana porque quería buscar confrontación con ninguno de los presentes. De la misma manera estamos en Génesis con el pastor David y ahora estamos en Lucas también. Mis hermanos, implica una negación a tus deseos, implica un temor al Señor. Por eso es que cuesta tanto seguir el Evangelio. Muchos de los gobernantes, dice Juan capítulo 12, que creyeron en Jesús. En aquel tiempo había personas que creían, que les gustaba, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. O sea, tenían un temor por su estatus, no querían perderlo. Y continúa Juan capítulo 2 en el verso 23, verso 43 y dicen, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. No podemos servir a dos señores. ¿Quieres quedar mejor con tu hermano, hermana, primo, sobrino, tío, abuelo? ¿Quieres continuar honrando los deseos pecaminosos tal vez de tu tío, de tu abuelo, de tu familiar, de tu amistad, de lo que quieras? Escudriña tu corazón, porque puede ser que estás amando más el reconocimiento de los hombres que un reconocimiento de Dios. ¿Cuesta seguir el Evangelio? Claro que sí cuesta. No es un mensaje que fue bien aceptado en su tiempo y no es bien aceptado el día de hoy. ¿Por qué? Porque demanda todo lo que somos. Y porque implica responder en obediencia. Rechazar las demandas del Evangelio, negarse al llamado de Cristo, tiene su origen en mayor amor al mundo y sus deseos. Y eso no puede ser así. Y el creyente, el Hijo de Dios, sabe que tiene una lucha todos los días. Así que el segundo error que debe evitarse para comprender el Evangelio correctamente es incomodarse con el llamado. Ya vimos ignorar la cruz, incomodarse con el llamado. Vamos al tercero y es insensibilizarse ante la verdad. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así pasa. Verso 56, hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces ¿por qué no examináis este tiempo presente? Están insensibilizados ante la verdad. Y es un error que constantemente sucede. No entienden la realidad espiritual, pues están muertos espiritualmente. Y Jesús le hace ver a las personas, a las multitudes, miren, ustedes se dan cuenta que cuando viene una nube del poniente, cuando viene esta nube del oeste, en el contexto del Nuevo Testamento, una nube que viene del mar Mediterráneo implica que ahí viene el agua. Y esta semana lo vimos, ¿verdad? Ahí vienen las nubes negras, se van acercando y se viene el agua. Y hace un par de semanas el granizo, ¿verdad? Empieza, Nos asustamos, decimos, ¿qué está pasando? Bueno, el hombre, en su gracia común, el Señor le ha permitido que el hombre pueda saber, mira, ahí viene el agua. Y es lo que Jesús le dice, ustedes pueden darse cuenta de eso. No solo eso, dice, cuando viene el viento del sur, este viento del desierto, en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto ahí de Jerusalén, de Judea, bueno, va a ser calor. Y es lo que pasaba. Sabían predecir lo que iba a suceder externamente. Jesús les dice, hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque es una reprensión que apunta a la dureza del corazón. Ellos habían priorizado lo externo, lo sabemos, así comienza el capítulo 12, y se habían olvidado por completo de prestar atención a la necesidad de un cambio radical. Ahora finge no poder entender lo que significa la llegada del Mesías. Muchos de estos bajo el liderazgo de líderes religiosos que estudiaban el Antiguo Testamento, pero no querían entender, se negaban a someterse a la realidad de que Jesús es el Mesías. Jesús le dice, ¿por qué? Entonces, si ustedes saben muy bien leer las señales, saben examinar el aspecto de la tierra, del cielo, ¿por qué no examinan lo que está sucediendo ahora delante de ustedes? Está el Hijo de Dios. Un comentarista dice lo siguiente, y cito, ellos entendían los vientos de la tierra, pero no los vientos de Dios. Fin de la cita.
Eran muy buenos para poder ver aquello externo, pasajero, que tuviera reconocimiento de los hombres, pero no estaban dispuestos a poder aceptar que el tiempo de la llegada del Mesías había llegado, que el tiempo de su visitación estaba ahí. Por eso es que Juan capítulo 1 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Un rechazo. A pesar de que había hecho tantas señales, Juan capítulo 12, verso 37, no creyeron. A veces ustedes y yo decimos, si tan solo pudiera hacer estas señales, la gente creería. Si se pudieran hacer las señales del Nuevo Testamento, mi tío, mi primo, mi cuñado, todos creerían. No te engañes. Y no te quieras poner en la posición de Dios para decir lo que sería mejor si tú estuvieras en control. Créeme que no sería mejor. Lo arruinarías, lo arruinaríamos. El Señor ha dejado su palabra, que es el medio y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero nos cuesta poder rendirnos a la autoridad de la palabra y queremos más estar navegando por lo sobrenatural, imaginarnos, soñar, pensar, enriquecernos. No podemos vivir así. La verdad no creó el error, simplemente lo expuso. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Endurecerse ante la verdad, rechazar la verdad, se convierte en una triste realidad de una multitud que no responde de manera correcta. Date cuenta, hermano. Ser insensible ante la verdad, no poder darle mayor prioridad a las cosas externas, a las cosas de este mundo y no dedicarle el tiempo, ni lo que amerita el poder meditar en la palabra y lo que significa el evangelio, trae tristes consecuencias. Y finalmente, invalidar la culpa. El último error que veremos en esta tarde, ya que debemos evitar para comprender el evangelio de salvación en Cristo, invalidar la culpa. Verso 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no evalúan lo que estoy enseñando? Para que puedan tomar decisiones sabias. Ustedes, recuerden, vean aquí, una decisión personal. Ustedes deben de prestar atención al testimonio de la palabra. Ustedes deben juzgar, deben de tomar una decisión. Mis hermanos, es a lo mismo que nos estamos orillando en esta tarde. Tú y yo debemos de tomar una decisión. Verso 58, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Una ilustración muy importante que debemos también prestar atención. Este ejemplo nos apunta, esta imagen, esta ilustración nos apunta a una persona que cometió una falta. Dos personas que están ahí enemistados con problemas y tienen que ser llevados a comparecer en la autoridad. Y estos dos van a comparecer ante el magistrado, que es esta autoridad, antes de ser enviados al juez y eventualmente, si no sucede nada, y uno de ellos es castigado o declarado culpable, al alguacil y consecuentemente el alguacil a la cárcel. O sea, un castigo. Hay un camino ahí, un proceso. Lo que Jesús les hace ver es, evita el ser castigado, evita el ser llevado a la cárcel, evita el castigo, evita, vean ahí el verso 59, pagar por cada una de tus fechorías. Y aprovecha el tiempo y sé sensible a la verdad. Reconoce tu culpa de manera que en el camino reconcíliate. Evita el problema de un juicio inevitable. No pienses que la vas a librar. Y esto es muy importante. Invalidar la culpa es este último error porque la gente no se siente tan mala. No hice tan mal, no es tan malo. Yo no soy malo, yo soy una persona buena. Minimizas tu pecado al grado que no pasó nada, nadie fue herido. Fue una mentira piadosa, que de piadosa no tiene nada, decía el hermano Manuel la semana pasada. Una mentira, es falso, no es la verdad, no es en lo que somos llamados a caminar. El testimonio del Nuevo Testamento, el testimonio de la palabra nos lleva a recordar que si caemos en un punto de la ley somos culpables de todo. Así que invalidar la culpa podrá servir para tus ojos egoístas y soberbios, pero delante de Dios somos culpables. Y piensa y medita que no vamos a salir de ahí, dice, una vez que te arrastre la cárcel, hasta que hayas pagado el último centavo. En otras palabras, el juicio es seguro, el juicio es inminente, el juicio es severo si eres culpable. Por eso es que Jesús dice, arregla la situación.
Date cuenta cómo en términos humanos, si nosotros fuésemos llevados a una situación así, pues buscamos conciliar. Pagar por el error que hicimos de alguna manera, pero que no nos cueste las consecuencias que estamos buscando evitar. Bueno, piensa en tu alma, piensa en tu destino eterno, piensa en tu situación espiritual. Ya no pienses solamente en lo material, en lo físico, en saber, como el ejemplo veíamos hace un momento, las señales, si va a llover o no. Deja de enfocarte en eso. Enfócate en aquello que trae verdadero tesoro y recompensa a tu alma. Verdadero descanso de la manera en que Dios lo ha diseñado para ti. Mis hermanos, son 4 errores que deben evitarse para comprender el evangelio de salvación en Cristo. Primeramente vimos que ignorar la cruz se convierte en un error. Tenemos que entender lo que sucedió allí. La ira justa de Dios derramada sobre su Hijo. Aquello que angustiaba, afligía el corazón de nuestro Salvador. Número 2, incomodarse con el llamado. No querer quedar mal con la familia, con los amigos, con las amistades, con el jefe, con el trabajo. Mostrar una lealtad doble. No. Primero es el Señor. Y procuramos servirle a Él. Y como le servimos a Él, vamos a servir a los nuestros, hermano. No vamos a vivir de pleito. El Señor nos ha llamado a vivir enemistados de las personas, a seguirle a Él, a procurar el amor y, como lo hemos visto, servir, amando, atesorando las relaciones que el Señor nos da, siendo testimonio y siendo luz, en la manera de lo posible, poder estar allí, reflejando el amor de Cristo. Pero inevitablemente, no todos van a pensar de la misma manera. Y cuando se trata del evangelio, ahí es cuando tu lealtad, cuando mi lealtad debe ser muy clara. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la actitud de los apóstoles. Número 3, insensibilizarse ante la verdad. Podemos ser muy buenos para muchas cosas externas, pero en aquello que amerita nuestra mayor atención, en las cosas espirituales, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Finalmente, invalidar la culpa. Este es otro error, trágico error. No soy tan malo, minimizar tu pecado. No, el castigo es seguro. No vas a salir de esta. Podrás haber salido de muchas otras. Podrás haberte escapado del juicio y del castigo desde que eras un niño, porque corrías bien rápido y tu mamá no te alcanzaba. Bueno, créeme, que la paga del pecado es muerte. Y no estamos hablando de un chanclazo nada más. Estamos hablando de un castigo eterno. Si no ves la gravedad de tu pecado y no corres a Cristo buscando el perdón. En otras palabras, mis hermanos, comprender la gravedad de tu pecado, clamar por su gracia al contemplar el sacrificio de Cristo en la cruz y comprometerte a servirle y amarle sin importar el costo, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mamás, es el mejor propósito de vida y el mejor legado que pueden dejar a sus hijos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y les continúe dando fuerza, especialmente a las que son mamás de pequeños, para criarles en la disciplina y amonestación del Señor. Las que son grandes, que sus hijos, sus nietos puedan continuar viendo ese ejemplo de oración, ese ejemplo de sumisión al Señor y su palabra, ese ejemplo de amor por su esposo. Y para todos, hermanos, que nuestra lealtad esté primeramente enfocada y apuntando a Cristo, que de ninguna manera menospreciemos el más grande tesoro y regalo que tenemos, la vida eterna, por la obra de Cristo. Vamos a orar.